La aldea la llamaba Astrid la Torcida, aunque ese no era su verdadero nombre. Lo había sido antes, cuando nació con el pie izquierdo doblado hacia adentro como una raíz rota. Su madre lloró 3 días seguidos y su padre escupió en el fuego. En las tierras del norte, donde el hielo corta más profundo que cualquier espada, la debilidad es una sentencia. Los niños que nacen diferentes son dejados en la nieve para que los dioses decidan. Pero la madre de Astrid no pudo hacerlo. La escondió, la crió en secreto durante los primeros años hasta que fue imposible ocultarla más. Ahora, a sus 22 inviernos, Astrid vivía en el borde. Literalmente. Su choza se alzaba en el límite donde terminaba la aldea y comenzaba el bosque de Niflmark, ese lugar del que nadie regresaba después del anochecer. Las mujeres del pueblo la evitaban cuando iba por agua. Los niños le tiraban piedras y corrían. Los hombres la miraban con una mezcla de lástima y asco que dolía más que cualquier golpe. Su cojera era pronunciada. Cada paso, un recordatorio. Cada mirada esquiva, una confirmación. El invierno había llegado temprano ese año. La nieve caía como cenizas de un mundo quemado, cubriendo todo con su manto de olvido. Astrid salió de su choza envuelta en pieles remendadas, con el aliento convirtiéndose en niebla ante sus labios agrietados. Tenía que revisar las trampas antes de que el frío volviera la carne inservible. El bosque la esperaba como siempre, oscuro y susurrante. Astrid cojeó entre los árboles antiguos, sus manos ateridas aferrando el bastón que usaba para caminar. El silencio del bosque era diferente al silencio de la aldea. Aquí el rechazo no existía. Los árboles no juzgaban. La nieve no apartaba la mirada. Pero hoy algo era distinto. Lo sintió antes de verlo. Un tirón en el pecho, como si un hilo invisible la jalara hacia el norte. Las trampas estaban vacías. Todas. Ni siquiera había rastros de animales. Era como si las criaturas del bosque hubieran huido de algo. El viento aulló entre las ramas, trayendo un olor que no reconoció. No era muerte, no era vida, era otra cosa. Astrid debería haber regresado. Eso es lo que haría cualquier persona sensata, pero ella nunca había tenido el lujo de la sensatez. Los sensatos tenían hogares cálidos y familias. Ella solo tenía el frío y la curiosidad de quien no tiene nada que perder. Siguió el tirón, más adentro, más profundo, donde los árboles crecían tan juntos que el cielo desaparecía y la nieve caía en espirales extrañas, como si el mismo aire estuviera confundido. Y entonces lo vio. En un claro que no debería existir, había una piedra. No era solo una piedra. Era un monolito del tamaño de un hombre, negro como la obsidiana, pero con vetas que brillaban con una luz azul pálida, como venas llenas de luz de luna líquida. La nieve alrededor estaba derretida formando un círculo perfecto, y el vapor subía de la tierra expuesta como si la piedra irradiara un calor imposible. Astrid se quedó paralizada en el borde del claro. Su respiración se había vuelto superficial. El corazón le golpeaba las costillas con una violencia que le dolía. La piedra pulsaba. Podía verlo. Un latido lento y constante, como si estuviera viva. «Márchate», susurró una voz en su mente. Sonaba como su madre. «No toques lo que no entiendes». Pero otra voz, más profunda, más oscura, respondió: «¿Qué te queda por perder?». Astrid dio un paso adelante, luego otro. Su pie torcido se hundía en el lodo tibio, y por primera vez en años no le dolió. El calor que emanaba de la piedra era como un abrazo que nunca había recibido, como el fuego de un hogar que nunca fue suyo. Extendió la mano. Sus dedos tocaron la superficie. El mundo explotó en luz azul. Astrid gritó, pero el sonido se perdió en el rugido que llenaba sus oídos. La luz la atravesó, entró por sus ojos, su boca, sus poros. Era hielo y fuego al mismo tiempo. Era dolor y éxtasis. Era cada rechazo, cada piedra lanzada, cada mirada de desprecio, ardiendo y transformándose en algo nuevo. Cayó de rodillas, las manos aún pegadas a la piedra, incapaz de soltarla. Imágenes destellaban en su mente. Una mujer con ojos como el cielo de tormenta, una batalla bajo la aurora boreal, un lobo del tamaño de una montaña, un bebé llorando en la nieve, y entonces silencio. Astrid yacía en el lodo, jadeando. La piedra seguía pulsando, pero ahora más suave, casi satisfecha. Se obligó a levantarse, temblando, esperando dolor, esperando que su cuerpo se hubiera roto por completo. Pero no había dolor. Se puso de pie sin el bastón.
El pie izquierdo, el que había estado torcido desde el nacimiento, estaba recto. Perfecto, como si nunca hubiera estado roto. Astrid soltó un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Dio un paso. Otro. Corrió en círculos como una niña que descubre sus piernas por primera vez, sin dolor, sin cojera, sin la marca que había definido toda su existencia. Pero cuando se miró las manos, el júbilo se congeló en su garganta. Las vetas azules, las mismas que pulsaban en la piedra, ahora recorrían sus muñecas, subiendo por sus antebrazos como ríos de luz bajo la piel. Tocó una con dedos temblorosos. Estaba tibia, viva. «¿Qué me has hecho?», susurró a la piedra. La piedra no respondió, pero en su mente, muy suave, escuchó algo que sonaba como una risa antigua. Astrid regresó a su choza en un estado de conmoción. Envolvió sus brazos en vendas de tela, escondiéndolos bajo las mangas. El pie perfecto lo ocultó bajo las botas más grandes que tenía, fingiendo aún la cojera que ya no existía. Porque sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que si la aldea veía esto, no lo llamarían milagro. Lo llamarían brujería. Esa noche, acostada en su camastro de paja, las vetas brillaban en la oscuridad. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la piedra. Cada vez que respiraba sentía su pulso en sintonía con el suyo. Y podía sentir cosas. Los animales moviéndose en el bosque, a kilómetros de distancia. El agua corriendo bajo la tierra congelada. El miedo de un ratón escondiéndose de un búho. El hambre del búho buscando al ratón. Era como si el mundo entero hubiera cobrado vida de repente, susurrándole secretos que antes estaban mudos. Los días siguientes fueron una tortura de simulación. Astrid salía con su bastón, cojeando de forma elaborada, mientras cada fibra de su ser gritaba por correr libre. Las vendas picaban. El engaño le pesaba. Pero lo peor era el poder. Porque había poder. Lo sentía crecer cada noche, acumulándose bajo su piel como agua tras una presa a punto de romperse. Un impulso de tocar las cosas y cambiarlas, de hacer que la madera creciera, de hacer que el fuego bailara, de hacer que la nieve se apartara de su camino. Lo probó en secreto, en su choza. Tocó una rama seca y ésta brotó hojas verdes en pleno invierno. Casi grita del susto y la arrojó al fuego, donde se consumió con un siseo antinatural. «Esto no puede seguir», se dijo. «Debo deshacerme de esto, debo volver a la piedra y devolvérselo». Pero no lo hizo, porque por primera vez en su vida no sentía frío. Fue en el mercado cuando todo cambió. Astrid había ido por sal, cojeando entre los puestos con la capucha calada sobre el rostro. La gente la ignoraba como siempre, un fantasma conveniente que podían fingir no ver. Entonces escuchó los gritos. Un niño había caído al pozo. Un niño pequeño, no más de 5 inviernos, el hijo del herrero. Las mujeres chillaban, los hombres corrían torpemente, pero el pozo era profundo y estrecho, y el niño ya no gritaba, solo se oía el chapoteo débil de alguien ahogándose. Astrid se quedó quieta, invisible en la periferia de la conmoción. No era su problema. Estos eran los mismos niños que le tiraban piedras, los mismos adultos que la llamaban maldición. Déjalos sufrir como ellos te hicieron sufrir. Pero entonces vio a la madre, una mujer que siempre había cruzado la calle para evitarla, ahora de rodillas en el lodo, las manos ensangrentadas de arañar el borde del pozo, llorando el nombre de su hijo. Y Astrid recordó a su propia madre, llorando 3 días cuando nació. Se quitó la capucha, se quitó las vendas, las vetas azules brillaron bajo el sol gris del invierno. La multitud enmudeció. La madre dejó de llorar, mirándola con terror y esperanza mezclados. Astrid caminó hacia el pozo, sin cojera, sin bastón, con las marcas brillando como ríos de luz. Se arrodilló en el borde y extendió las manos sobre la oscuridad del agua. Cerró los ojos y llamó. El poder respondió como una bestia hambrienta, saliendo de ella en oleadas que hicieron que el aire crepitara. El agua del pozo comenzó a subir, no como agua normal, sino en una columna brillante, azul, imposible, llevando en su cresta al niño tosiendo y llorando. Astrid lo depositó en los brazos de su madre y se derrumbó, exhausta. Cuando abrió los ojos, toda la aldea la rodeaba, mirándola, viendo las marcas, viendo el milagro. El silencio se rompió cuando el Jarl, el líder de la aldea, un hombre de barba gris y cicatrices profundas, se abrió paso entre la multitud. «¿Qué eres?», preguntó, su voz no hostil, sino llena de asombro genuino. Astrid se puso de pie temblando. «Soy Astrid,
La misma que siempre he sido. No, dijo una anciana, la vidente de la aldea, con ojos blancos por las cataratas pero que parecían verlo todo. Eres la marcada, la que toca lo antiguo y vive para contarlo. Los dioses no te abandonaron, niña, te estaban preparando. Los días que siguieron fueron extraños. La aldea no sabía cómo tratarla. Algunos la miraban con reverencia, otros con miedo. Pero nadie le tiró más piedras. Nadie cruzó más la calle para evitarla. El Jarl le ofreció una casa en el centro de la aldea. Astrid la rechazó. Su choza en el borde entre la aldea y el bosque era donde pertenecía, porque el bosque la llamaba cada noche. La piedra pulsaba en su mente, un recordatorio constante de lo que había tomado y lo que había dado. Astrid sabía que tendría que volver, que esto no era el final sino apenas el comienzo. Una noche, cuando la aurora boreal bailaba verde y violeta sobre el cielo, la anciana vidente vino a visitarla. «Sabes que debes volver», dijo sin preámbulos, sentándose junto al fuego de Astrid sin esperar invitación. «Sí». «¿Sabes lo que es? La piedra». «No». La anciana suspiró un sonido como viento entre huesos. «Es un fragmento, de antes, de cuando los dioses caminaban entre nosotros y el mundo no estaba roto como ahora. Hay poder en esas piedras, poder antiguo, poder que puede sanar o destruir dependiendo de quién lo toque». «¿Por qué yo? ¿Por qué me escogió?» La anciana rió, un sonido áspero pero no cruel. «Porque estabas rota, niña. Solo los quebrados pueden contener luz sin desmoronarse. Los enteros están demasiado llenos de sí mismos. Pero tú tenías espacio». Astrid miró sus manos, las vetas brillando suavemente. «¿Qué se supone que haga ahora?» «Vive, sana, protege. La piedra te escogió porque vio en ti lo que esta aldea fue demasiado ciega para ver. Fuerza. La verdadera clase de fuerza, la que se forja en el rechazo y el dolor y aún así no se quiebra». La anciana se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «El mundo está cambiando, Astrid. Los inviernos se alargan. Los dioses se mueven inquietos. La piedra te dio este poder por una razón. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer». Pasaron las semanas. Astrid se convirtió en algo nuevo para la aldea. No una paria, sino un puente. Los enfermos venían a ella, los heridos, los desesperados, y ella tocaba y sanaba, sintiendo el poder fluir de las marcas hacia cuerpos quebrados, arreglando lo que estaba roto. Cada curación la dejaba agotada, pero llena de una paz que nunca había conocido. Una tarde un hombre llegó corriendo desde el norte, medio congelado, con noticias terribles. Otra aldea había sido atacada. No por hombres, sino por algo peor. Criaturas del hielo, decía. Seres con ojos que brillaban azul como la muerte, que congelaban todo lo que tocaban. El Jarl convocó a los guerreros, pero cuando miraron sus espadas y hachas, supieron que el metal no serviría contra magia. Todos los ojos se volvieron hacia Astrid. Ella estaba de pie en el borde de la reunión como siempre. Pero ya no era invisible. Las marcas brillaban incluso bajo las mangas, como si respondieran a la amenaza. «¿Puedes luchar?», preguntó el Jarl. Astrid no respondió de inmediato. Miró las caras de la gente que la había rechazado toda su vida. Vio miedo, sí, pero también esperanza. Vio a la madre del niño que había salvado, con su hijo aferrado a sus faldas. Vio a niños que alguna vez le tiraron piedras ahora escondiéndose detrás de sus padres. Vio a su aldea, imperfecta, cruel a veces, pero suya. «Puedo intentarlo». Esa noche Astrid regresó al bosque de Niflmark, al claro, a la piedra. Se arrodilló ante ella y puso las manos sobre la superficie pulsante. «Si me diste este poder para un propósito», susurró, «muéstramelo. Enséñame a pelear. Enséñame a proteger». La piedra respondió. La luz la envolvió de nuevo, pero esta vez no hubo dolor, solo conocimiento. Fluía hacia ella como agua, llenando cada rincón de su mente. Vio cómo canalizar el poder, cómo convertirlo en escudo y espada, cómo hacer que el hielo obedeciera, cómo hacer que el frío, que siempre había sido su enemigo, se convirtiera en su arma. Cuando abrió los ojos, era noche cerrada. Pero Astrid no tenía frío. Se puso de pie, las vetas brillando como ríos de fuego azul en la oscuridad. Levantó las manos y el aire respondió. La nieve giró en espirales a su alrededor, obediente. Ya no era Astrid la torcida. Era Astrid la marcada, la guardiana del umbral, la que toca lo antiguo. Y estaba lista. Cuando Astrid volvió a la aldea al amanecer, encontró a la gente reunida, preparándose para huir o para morir.
El Jarl le ofreció una espada. Ella la rechazó. «No necesito metal», dijo, y las marcas brillaron más intensamente. Guió a un grupo de guerreros hacia el norte, hacia el peligro, caminando sin cojera, sin miedo. Y cuando las criaturas de hielo emergieron del bosque con ojos vacíos y garras de escarcha, Astrid extendió las manos. El poder fluyó. Lo que siguió se convertiría en leyenda. Cómo la mujer marcada enfrentó a la oscuridad helada y la hizo retroceder. Cómo protegió no solo a su aldea, sino a todas las aldeas del norte. Cómo lo roto se volvió entero. Cómo lo rechazado se volvió esencial. Y en las noches frías, cuando las madres contaban historias a sus hijos junto al fuego, ya no hablaban de Astrid como una advertencia. Hablaban de ella como una promesa, de que lo que el mundo llama quebrado, a veces es solo diferente, de que lo que otros rechazan los dioses pueden escoger, de que el frío no siempre significa muerte. A veces significa transformación. Y en el bosque de Niflmark, en un claro que no debería existir, una piedra antigua seguía pulsando con luz azul, esperando pacientemente a la siguiente alma quebrada que fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente desesperada para tocarla. Porque siempre hay otra historia esperando ser escrita en la oscuridad. Siempre hay otro rechazado esperando ser escogido. Siempre hay otro frío esperando convertirse en fuego.